Señora ministra, la sección 19 es una de las que más preocupa a mi grupo de todo el presupuesto. A lo largo de estas sesiones hemos señalado diversas críticas a los presupuestos, pero una de las que más nos preocupa es la sección 19 y las políticas que tienen que ver con la protección a los parados, porque en estos presupuestos se incorpora una reducción del gasto en protección a los parados del 15%, nada más y nada menos que 4.400 millones de euros. ¿Y qué sentido tiene reducir tan enormemente la protección a los parados, 4.400 millones de euros? La única explicación sería pensar que va a haber una drástica reducción en la tasa de paro y estos recursos no van a ser necesarios. Pero no es así. El Fondo Monetario Internacional prevé que a finales del año que viene nuestra tasa de paro estará en el 23,5% y el propio Gobierno no prevé una tasa muy diferente. Por tanto, no es el motivo que el paro vaya a desaparecer, desde luego. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que los parados van agotando sus prestaciones, que la crisis se prolonga y hay parados que van perdiendo la cobertura. Y esto no solo se debe a la duración de la crisis, se debe a que las políticas del Gobierno han ido en la línea, en vez de reforzar esa cobertura, de disminuirla, de dificultarla, haciendo que los requisitos de acceso a estas prestaciones sean cada vez más restrictivos. Nosotros pensamos lo contrario. Creemos que no es forma ética aceptable de ahorrar, decir gastamos menos en paro porque los parados han agotado sus prestaciones, que estos recursos no son un ahorro, sino que se deberían canalizar hacia otras formas de protección para parados que han agotado subsidios y prestaciones. Y por eso, algunas de las enmiendas más importantes que hacemos en los presupuestos, 305, 465, 466, se dedican a reforzar la renta activa de inserción, haciendo que tenga una cobertura más amplia, incluyendo a los menores de 45 años. Creemos que esto debería complementarse también con una mejora y coordinación de las rentas mínimas de inserción autonómicas. No podemos mirar hacia otro lado, sino que lo que se ahorra por agotamiento de las prestaciones debe canalizarse en estas otras formas de cobertura. Nos preocupa también en nuestras enmiendas el IPREM, un indicador que determina la cuantía de muchas ayudas sociales y que lleva tiempo sin ser actualizado. Y nos preocupa la situación del FOGASA. El FOGASA hace una importante tarea social, que es garantizar los salarios de trabajadores de empresas en quiebra, y es un organismo totalmente atascado. Tiene numerosísimos expedientes sin resolver. ¿Qué sentido tiene recortar su presupuesto en un 23%? No lo compartimos y por eso también lo enmendamos. Respecto a las políticas activas, es cierto que en este presupuesto hay un pequeño incremento respecto al presupuesto anterior, pero también es cierto que si comparamos el gasto en políticas activas con el inicio de la legislatura, el recorte es enorme. En los años 2012-2013, el gasto en políticas activas se redujo casi a la mitad, en unos 3.500 millones de euros, y el incremento actual es una gota de agua en medio de esa reducción. No solo se trata de la cantidad de dinero que ponemos en políticas activas, también es importante la composición, porque dentro de esas políticas activas se dedican excesivos recursos a las bonificaciones a las empresas para que contraten en esta modalidad o en la otra. Esta es una política costosa e ineficiente. Los expertos han señalado una y otra vez que esto, más que crear empleo, desvía empleo de unos tipos de contrato a otros. Habría que canalizar los recursos más hacia la formación. Es cierto que reformando las políticas de formación, aumentando la calidad de los cursos, evitando las posibilidades de corrupción que existen ahora, pero las dos cosas no son incompatibles. Se pueden reformar los cursos y canalizarles recursos, en vez de centrarlos tanto en las bonificaciones ineficientes y costosas a las empresas. La sección 60 también es importante, se refiere a la seguridad social. Hemos tratado sobre ellas en títulos anteriores, pero resumiendo lo que hablamos en esos títulos. Por el lado del gasto, esas políticas recogen el gasto en pensiones para nuestros 9 millones de pensionistas. Y tras la reforma del Partido Popular, sin el Pacto de Toledo y sin el apoyo de ningún otro grupo de la oposición, está pasando lo que los grupos de la oposición dijimos, que un año tras otro las pensiones permanecen prácticamente congeladas, suben un 0,25%, es decir, 2 euros al mes en una pensión de 800 euros, es decir, prácticamente nada.
Y esto, por mucho que se quieran manipular las estadísticas, implica pérdida de poder adquisitivo. Es cierto que ahora la inflación está baja, pero el año que viene se prevé una inflación del 0,5 y hasta donde yo sé, el 0,5 sigue siendo mayor que el 0,25. Por otro lado, el IPC esconde detrás una variedad de precios y unos afectan más a los pensionistas y otros menos. Y algunos de los que más les afectan están creciendo más que el conjunto del IPC. Por ejemplo, el gasto energético, el precio de la electricidad. Yo vengo aquí al Congreso para enterarme de que la electricidad está abaratándose. Es algo que cuando veo la factura en mi casa no suelo captar. Entonces está bien que nos enteremos aquí y seguro que los ciudadanos estarían muy interesados en saber que la electricidad se está abaratando, pero parece que la mayoría de la población tenemos la sensación contraria. Este recorte en el poder adquisitivo además afecta a unas personas ya sin capacidad de reacción, ya jubiladas y que a menudo son el único soporte de sus familias, de hijos, nietos que están en el paro. Y de ahí nuestras enmiendas para evitar esta pérdida de poder adquisitivo. Y nuestra última preocupación tiene que ver también con las pensiones, pero en este caso por el lado de los ingresos. Las cotizaciones sociales, según los presupuestos, van a ver aumentar su recaudación en un 6,8%. Y seguimos sin entender esa cifra, porque ese 6,8 se calcula sobre los ingresos de 2014 que no se están alcanzando y además con una previsión de empleo del 1,4. ¿Cómo si el empleo crece el 1,4 las cotizaciones van a crecer el 6,8? Esto sí crece el 1,4 porque el Fondo Monetario prevé la mitad. Todos estos motivos han hecho que además de las enmiendas parciales hayamos presentado también 2 enmiendas de totalidad, tanto a la sección 19 como a la sección 60.